Miren, vamos a desarrollar, no, ese es de otro grupo. Dejen rescatarlo, aquí lo tengo. Bueno, ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Fue el primero que hicimos cuando empezamos el repaso. Nada más, ¿qué diferencia hay en el enunciado? Es orientado a objetos. Entonces, este es el único ejercicio en donde explícitamente voy a escribir en el enunciado aplicación orientada a objetos. Ya a partir de aquí van a ser puestas orientadas a objetos. Y entonces, por esa razón, voy a rescatar el análisis que ya teníamos. Lo tenemos por aquí. Aquí está. Voy a copiar esto. Para aprovechar ahí los datos que ya tenemos identificados. A ver, lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya habíamos definido en esa ocasión los datos de entrada, los datos de salida. Los dejé un poco por aquí. A ver, ahí es. Y entonces, por aquí aparecieron conceptos como radio y altura que pertenecen al contexto del cilindro, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar una aplicación orientada a objetos? Identificando los objetos que puede existir en la aplicación. Y digo puede existir porque no todos los vamos a ver igual, aunque en problemas tan pequeñitos como ese tal vez sí. Bueno, bueno, ya con la experiencia, pues uno puede empezar a ver objetos que de momento no se ven, pero en este caso, y viendo el enunciado, ¿cuál creen ustedes que es el objeto principal de la aplicación? ¿La figura que es él? ¿Pero cuál figura? El cilindro, ¿verdad? Aquí lo que es más concreto, lo que podemos visualizar como parte de la aplicación es un cilindro, es el cilindro, que ya lo habíamos, bueno, acá cuando lo analizamos aquella vez, pues también vimos el cilindro, pero nos concentramos más en los datos de entrada, datos de salida, pero lo estamos haciendo sobre un cilindro. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es identificar el posible objeto que nos va a ayudar a solucionar el problema. Recuerden que ayer cuando vimos el concepto de abstracción, decía que era ver las cosas, pero de manera simplificada. Nada más lo que nos interesa ver de las cosas, y yo nada más hice una anotación, que en nuestro caso, en la vida real así lo hacemos, pero cuando es necesario resolver un problema, hay que ver lo que se necesita, no lo que me gusta, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos que ver del cilindro lo que nos podría ayudar a resolver el problema. La abstracción que vamos a hacer es qué datos necesito del cilindro para resolver el problema. Y bueno, esos datos ya los tenemos aquí. Son estos elementos, nada más que vamos a acomodarlos ahora de otra manera. A ver, entonces, dijimos ayer, primero vamos a hacer la identificación del objeto, ya es el cilindro. Lo que seguiría es hacer una abstracción del cilindro que me sirva a resolver mi problema. Porque un cilindro puede tener muchas cosas, puede tener color, textura, pero a nosotros, nosotros tenemos que identificar lo que nos sirva para calcular el área y el volumen. Y en este caso, ¿qué necesito para calcular el área y el volumen? Pues el radio y la altura, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a plasmar esa abstracción que vamos a hacer? A través de un diagrama de clase. Los diagramas de clase son los que vimos ayer. Aquí está un diagrama de clase. Un diagrama de clase, inclusive por aquí puse cómo está configurado un diagrama de clase. Es un rectángulo con 3 rectángulos internos. El superior, que es el más pequeño, ahí va el nombre de la clase. Luego, en el intermedio van los atributos, que son las características de los objetos que vamos a crear con una clase, porque recuerden que la clase viene siendo el molde. Entonces, la abstracción consiste en definir el molde, qué es lo que va a ser el molde, qué características o atributos va a tener y qué va a poder hacer el objeto que se crea a partir de ese molde. Entonces, aquí van los atributos que normalmente son variables, son valores que van a tener o más bien elementos que van a tener un valor, son variables, y abajo se pone lo que son la funcionalidad del objeto o los métodos. Entonces, esto mismo lo vamos a reflejar acá, nosotros en un diagrama que vamos a dibujar por aquí. Voy a dibujar un diagrama
¿sí? El diagrama, como dijimos, va a consistir en un rectángulo, lo voy a poner de esta manera, un rectángulo que va a estar dividido en tres. Lo vamos a dividir así. La parte superior va el nombre de la clase y luego en la parte intermedia va los atributos o características que va a tener ese objeto y en la parte de abajo pues va la funcionalidad o los métodos. Un objeto va a tener dos elementos principales. Los atributos o características que son datos, que los vamos a guardar en variables, y la funcionalidad o los métodos, que son las funciones que antes les llamábamos funciones, ahora se van a llamar métodos. Bueno, entonces, ¿qué va en cada parte? Miren, aquí voy a poner unas flechas. Aquí en esta parte va el nombre de la clase. Vamos a ponerlo nada más que de otro color. A ver, lo voy a poner de otro color. Luego, en esta parte, aquí van los atributos o características de color. Bueno, aquí vamos a poner las características del objeto. Bueno, los vamos a poner de manera general en la clase y luego ya vamos a crear objetos a partir de esa clase. Y aquí van los métodos, ¿sí? O funcionalidad. Bueno, entonces voy a poner por aquí alguna descripción. Este es el nombre de la clase. Aquí en esta parte van los atributos o características. Y en esta parte van los métodos o funcionalidad. Bueno, el nombre de la clase vamos a seguir un estándar. Yo sí lo voy a seguir, espero que ustedes también. Acuérdense que los estándares nos ayudan a entender mejor el código, el propio y el de otras personas. El nombre de la clase por estándar es inicia con mayúscula. Y en singular. Vamos a poner este un poquito más abajo, que no se vea tan amontonado. ¿Sí? Entonces, por eso, el nombre que le vamos a dar nosotros aquí a la clase es un cilindro. Nosotros estamos haciendo la abstracción de un cilindro. Luego, a partir de ese molde o clase que estamos diseñando, vamos a crear los objetos cilindro. Y los objetos pueden ser muchos, pueden ser un bote, un tanque, una lata. Bueno, entonces aquí se va a llamar cilindro. Dice que el nombre se indica en singular y empezando con mayúscula. Yo ayer mencioné algunos ejemplos de clase, el escáner, el random, mat, arrays, todos empiezan con mayúscula. Y si se fijan, por ejemplo, random está en singular, escáner también, pero arrays está en plural. Bueno, eso indica porque esa clase nos sirve para manejar arreglos. Entonces, si por la característica de la clase tiene que manejarse en plural, está bien, pero en general va a ser en singular. Porque la idea es que yo de la clase de cilindro estoy haciendo la abstracción de un cilindro en general. También la clase podría ser, por ejemplo, cilindro, y entonces a partir de ahí crear objetos o dar ejemplo de cilindro de una pirámide. Ah, bueno, sí. Nada más que eso hasta que lleguemos a herencia. Pero sí dice, ahorita, como son nuestros primeros ejercicios, son clases independientes, ¿verdad? Pero sí se puede hacer lo que tú dices. Sí, ahorita de momento lo vamos a hacer así. Ya nos falta un buen ratito para llegar a la herencia. Bueno, entonces aquí el cilindro va a tener, ¿qué atributos va a tener mi cilindro, el que yo necesito para resolver el problema? Y aquí los tenemos, ¿eh? ¿Qué elementos, qué datos debe tener mi cilindro? Pues el radio y la altura, ¿sí? Debe tener el radio y la altura. Entonces aquí vamos a poner esos atributos, el radio y la altura. Estos los quiero poner en azul y estos los quiero poner en verde. ¿Sí? Bueno, entonces, no, porque no quiere. Ahí está. Bien, entonces, los atributos vienen a ser variables, son variables.
son las variables. ¿Sí? Y los métodos es lo que puede hacer mis objetos que voy a crear a partir de esta clase. ¿Qué van a poder hacer mis cilindros para resolver el problema? No hay que perder de vista que se trata de calcular el área y el volumen. Entonces, ¿qué debe saber hacer mi cilindro para resolver el problema? Pues calcular el área y el volumen, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando dimos el repaso y pusimos ahí la versión con funciones, ¿qué nombre le pusimos a las funciones? Voy a recuperar aquí ese ejercicio, fue el primero que hicimos. En particular, el que trae funciones. Si se fijan, los nombres que les pusimos a las funciones son volumen cilindro y área cilindro, porque dijimos, es que esas funciones se pueden usar después. ¿Por qué aquí, y es uno de los primeros cambios que vamos a notar, por qué aquí no es necesario ponerle como nombres a las funciones área cilindro y volumen cilindro? Lo puedo poner, pero ¿por qué no será necesario? No es conveniente. ¿Qué estamos encapsulando? ¿Qué estamos atrayendo o diseñando? Un cilindro. Entonces, ya estamos dentro de un cilindro. No tiene caso remarcar que se va a calcular el área de un cilindro, porque estamos dentro del cilindro. En la programación orientada a objetos, los datos y las funciones están juntas en un bloque que se llama clase. Entonces, por eso, yo aquí le voy a poner como nombre para los cálculos, así, calcular área y calcular volumen. ¿Sí? Los métodos, aquí le puse, me faltó la A de variables. Los métodos son las funciones. Las que antes decíamos funciones, dentro de una clase se llaman métodos. Pero la sintaxis es la misma que usamos en las funciones. O sea, todo lo que hemos visto lo vamos a estar aplicando aquí. Bueno, entonces, vean cómo aquí estamos haciendo la abstracción de un cilindro del cual podemos crear muchos objetos de esa abstracción o de esa clase. Y bueno, para completar la idea, lo que ponemos, los atributos, ¿sí? Son, reflejan el estado del objeto, los atributos. ¿Por qué el estado del objeto? Pues porque los atributos, que son las características, me dice, por ejemplo, de ese proyector, una característica puede ser color, pero el estado es blanco. Yo podría tener un objeto de la misma clase, pero a lo mejor es negro. El atributo es color, pero el estado o el valor es negro, gris, blanco. Y aquí, entonces, todos nuestros cilindros que vamos a crear a partir de esta clase o molde, pues van a tener radio y altura, pero cada uno va a tener su valor de radio y su valor de altura. Y podemos modificar, si un objeto trae un radio de 5 y me interesa que por alguna razón cambie a radio 7, pues lo vamos a poder hacer y cambiamos el estado del objeto. Entonces, los atributos indican qué tiene el objeto, qué tiene radio y altura. ¿Sí? Y los métodos indican la funcionalidad del objeto. ¿Sí? Y lo podemos resumir en un ¿qué hace el objeto? Calcula el área y el volumen. Ok, entonces ya con esto nosotros podemos empezar a codificar. Para eso es el diagrama. Nos va a servir, en primer lugar, para formalizar la abstracción. Aquí estamos haciendo una abstracción de un cilindro que podría tener muchas más características que las que están marcadas ahí, pero en nuestro caso lo que nos sirve es que tenga radio y altura. Un cilindro puede tener color, puede tener material, textura, pero para mí ahorita eso no lo estamos obviando, lo estamos omitiendo porque no me sirve. Para mejor en otro contexto, para otro problema,
el cilindro yo lo tenga que traer de otra forma. Bueno, entonces ya lo único que nos faltaría para empezar a codificar esto es indicar los tipos de datos, porque estas al final de cuentas son variables, son las variables, las que conocemos como variables. Por ejemplo, el radio, ¿qué tipo de dato sería? ¿Entero? Real. Entonces, como estamos en Java, vamos a ponerle aquí doble. ¿Y la altura? También, ¿verdad? El área, ¿qué tipo de dato me va a regresar? ¿Qué tipo de dato? También, ¿verdad? Ahorita todo lo maneja como doble. Bueno, y fíjense, un aspecto importante. Yo les decía ahorita, ¿por qué los nombres de los métodos no les ponemos área cilindro y volumen cilindro como lo hicimos acá? Bueno, ya dijimos que porque como estamos dentro de un cilindro, sería redundante poner la palabra cilindro. Lo puedo poner, ¿verdad? Puedo poner así, los nombres son libres, pero pues la idea es que si ya estamos dentro de un cilindro y yo digo calcular área, pues ya sé que es del cilindro. Acá no sabía si era del cilindro o no porque está separado. Esa es una gran diferencia de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Y otra diferencia es aquí, para calcular el área o el volumen, ¿qué le enviamos? Parámetros, ¿no? Porque los datos están, digamos, desligados de las funciones, los valores con los que requiere para calcular el volumen en este caso, estos los tuvimos que pasar como parámetros porque están alejados, digamos, están alejados. Pero acá, ¿por qué no estoy poniendo parámetros? Acá no estoy poniendo parámetros. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué no pongo aquí radio y altura como parámetros? ¿Por qué creen? Acá sí lo estoy poniendo. Ahí está, radio y altura. Pero acá no lo estoy indicando que tenga parámetros. Es por la misma razón que escogí los nombres así. Porque el radio y altura ya los tenemos aquí. Yo lo que necesito para calcular el área es radio y altura. Y radio y altura ya pertenecen al cilindro. O sea, ya tenemos todo junto. Tanto los datos, las variables, como las funciones o métodos que usan esas variables. Entonces, por esa razón aquí no necesitamos parámetros. Eso no quiere decir que ya nos vamos a olvidar de los parámetros, no, sino que los vamos a usar de un poco diferentes. Porque fíjense, ayer decíamos en todo el rollo que vimos, decíamos que la programación orientada a objetos, y por ahí alguien lo leyó, trata de simular cómo sucede en el mundo real. Y por eso yo les pedí ejemplos del mundo real para asociarlos con los conceptos que vamos a estar manejando. Bueno, si nosotros le pusiéramos aquí parámetros, por ejemplo, calcular área, es como si, por ejemplo, en el mundo real, yo quisiera comerme una orden de tacos. ¿Qué hago cuando quiero comerme una orden de tacos? Voy a un lugar donde venden tacos, ¿no? ¿Y qué le digo al encargado ahí, el que está atendiendo? Le digo, pues, quiero una orden de tacos. Y él, preparar una orden es un método que él hace. Es un método. Pero para preparar esa orden, pues él ya tiene ahí pues las tortillas, la carne, las verduras, todo lo que se necesita para preparar la orden de tacos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un objeto que tiene los datos, tiene los ingredientes y tiene un método para hacer la orden de tacos. Si yo le pusiera aquí parámetros, sería equivalente a que yo tuviera que llevar mis tortillas, carne, mis ingredientes, la verdura, y llegara yo y le dijera, hazme una orden de tacos. Y tal vez sí me la va a hacer, y yo me voy a comer muy a gusto mis tacos, pero así no funciona el mundo real. El mundo real, si alguien se encarga de hacer tacos, debe tener los ingredientes y tener el proceso, el método para hacer los tacos. Yo, otro objeto, una persona, nada más llego y mediante un pago le digo que me haga una orden de tacos. Entonces, por eso aquí no es necesario ponerle parámetros, porque los datos ya los tiene el cilindro. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, ¿qué tal si hay un proceso de orden de tacos y pues él ya sabe cómo hacerlas, ¿no? El experto es él, el objeto que sabe hacer los tacos es él, la persona. Pero
puede haber variantes, a lo mejor, no, pues yo sin salsa o sin verdura o con puede haber variantes, esos podrían ser los parámetros, los que, pues sí, van a seguir existiendo los parámetros, pero no de la forma en que los usábamos en la programación estructurada porque ahí está todo separado. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esto, ¿sí? A ver qué tal. Voy a dejar aquí pero voy a crear un proyecto que se va a llamar PB 2024 0913, día de la viernes de la buena suerte. Y se va a llamar aplicación cilindro, como se llamó aquella vez. Aquí viene la fecha, ¿no? Del 27 de agosto. Aplicación cilindro OO, orientado a objetos. Nada más en esta ocasión vamos a remarcar que es orientado a objetos. A partir de aquí todo va a ser así. Bueno, entonces, ahorita fíjense, aquí hay una clase, ¿no? Dijimos que Java es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, desde que abro el proyecto, el archivo donde codificamos la lógica de nuestra aplicación ya es una clase. Esto ya es una clase. Y ya tiene un método. Ese método se llama main. Una clase de Java que tenga un método que se llame main, quiere decir que es un archivo ejecutable. Bueno, pero ahorita me voy a olvidar. Y aquí en main es donde vamos a crear nuestros objetos. Pero ahorita todavía no podemos crearlos porque no tenemos una clase. Bueno, entonces nos vamos aquí y en el paquete de fuentes le damos botón derecho como si fuéramos a agregar un frame, pero en esta ocasión vamos a agregar una clase. Entonces buscamos la que diga Java Class y lo tomamos y me pregunta, ¿cómo se llama tu clase? Nosotros ya tenemos un diagrama, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestra clase? ¿Cómo? Cilindro, ¿sí? Se llama cilindro. Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo así, y vamos a ponerlo así, bueno. Vamos a tener por aquí, a la mano, este cilindro. Vamos a tener por ahí, ¿sí? Bueno, este es nuestro diagrama. Del diagrama surgen los elementos necesarios para codificar la clase. En este momento estamos haciendo un diseño de un molde. Eso es la clase. Todavía no estamos creando objetos. Bueno, entonces una clase normalmente va a tener mínimo, porque luego le vamos a ir agregando más cosas. Va a tener atributos o características o propiedades. Yo le llamo más bien atributos. Y va a tener métodos. ¿Sí? Bueno, ¿qué atributos va a tener? Pues va a tener radio y altura. Y los atributos son variables, se declaran como una variable. Por eso todo lo que conocemos lo vamos a seguir usando. Entonces va a ser doble, radio, y normalmente haríamos esto, ¿verdad? Así. Pero bueno, aquí se acostumbra mucho, o al menos yo lo hago así, y mucha gente también. No es como un estándar, es como una preferencia, ¿no? Cada atributo lo pongo en un renglón diferente. Igual si lo ponen todo junto va a funcionar, siempre y cuando sea del mismo tipo. Y luego, entonces aquí se ponen los métodos. Los métodos van a ser uno que calcule el área y otro que calcule el volumen. Entonces calcular área. Si se acuerdan, cuando declaramos una función, antes le decíamos función, acuérdense que aquí no lleva punto y coma, lo que poníamos era public static. Bueno, ahorita no le voy a poner ni public ni static, pero sí tengo que poner qué tipo de dato va a regresar. ¿Qué tipo de dato va a regresar? Pues doble, ¿verdad? Bueno, no voy a poner parámetros como lo hice acá, porque ya dijimos, el radio de altura que necesita ya lo va a tener el objeto. De alguna manera, en el ejemplo así muy extremo que puse de los tacos, cuando yo llego y pido una orden de tacos, yo no sé cómo llegaron los ingredientes al objeto que va a crear. Por cierto, una aclaración, aquí sí vamos a ver a las personas como objetos, pero objetos de programación. Es que si alguna vez digo, una persona es un objeto, no se vayan a sentir, porque aquí todos somos objetos, ¿sí? Bueno,
Entonces, cuando yo pido una orden de tacos, hagan de cuenta que la persona que crea que prepara la orden es un objeto, al cual yo, otro objeto, le pide a través de un método que prepare. Entonces, él va a preparar, pero ya va a tener los ingredientes ahí. Bueno, entonces también, cuando alguien le pida a un cilindro que calcule el área, es porque de alguna manera ya va a tener el radio y la altura para que lo pueda hacer. Vamos a ver cómo. Bueno, vamos a calcular el área. Lo voy a copiar de acá para ir un poquito más rápido. Aquí está el área. Acá, acuérdense que aquí sí usó parámetros para ese cálculo. Acá no vamos a usar. Entonces, vamos a poner ese código aquí. ¿Y por qué me marca error? ¿Qué pasa con la R y con la H? Pues no las conoce, ¿verdad? Y luego me van a decir, pues no, que no necesitaba parámetros. No, no los necesito, porque en lugar de R, ¿qué vamos a poner? Radio. Y en lugar de, aquí también radio, y en lugar de H, ¿qué vamos a poner? Altura. O sea, los datos que va a usar el método calcular área son los que tiene bueno, en la clase, o cuando ya creemos un objeto es lo que va a tener el objeto. Bueno, ya está. Vamos a poner ahora el calcular volumen. Y vean cómo los nombres de los métodos también sigo el estándar, todo en minúsculas, pero si tiene más de una palabra, cada palabra nueva a partir de la segunda empieza con mayúscula. Y bueno, voy a copiar de acá el cálculo del volumen. Nada más que aquí lo hicimos en 3 partes, ¿verdad? Y acá pues no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a quitar esta variable, fíjense, esta variable B es local al método. Vean cómo los atributos los pone de otro color. Dice, estos son atributos de la clase. Esta B no es un atributo de la clase. Es una variable nada más del método volumen. Pero pues yo lo voy a quitar, ¿sí? O la puedo dejar ahí, no importa. Pero insisto, la B no es un atributo, es una variable local del método. Y aquí, ¿qué tengo que poner? Cambiar el radio y la altura. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro primer código de clase, con lo cual ya podríamos empezar a crear objetos. ¿En dónde vamos a crear objetos? En donde se va a hacer la aplicación, que es en main. Así es que me voy a regresar aquí a main. Ya voy a quitar esto de las funciones para no confundirme. Y aquí es donde vamos a crear el objeto. Estamos en la aplicación en main. Entonces le voy a decir aquí, creamos, como en el análisis que hicimos, yo puse como ejemplo una lata, ¿verdad? Una lata de refresco. Entonces, bueno, vamos a decirle, creamos el objeto lata de la clase cilindro. Yo puedo crear muchos objetos de esta clase porque la clase es un molde. Y entonces, ¿cómo creamos? Lo vamos a crear, yo ayer había comentado, ya hemos creado objetos. En los ejercicios que hicimos, hemos creado objetos. Los objetos que hemos creado normalmente son el teclado, es un objeto de la clase random, perdón, de scanner, y el azar, que es un objeto de la clase random. ¿Y cómo lo creamos? De esa misma manera vamos a crear nuestro objeto lata. Entonces, ¿cómo se pone? Primero, el nombre de la clase, cilindro. Y luego el nombre que le queremos dar al objeto. Por eso cuando yo le pongo escáner teclado, yo les digo, le pueden cambiar el nombre a teclado porque es una variable. Ya ahorita sabemos que es una variable tipo objeto. Bueno, entonces cilindro y le pongo aquí lata, va a ser podría ser otro nombre. Igual a new, vean cómo seguimos la misma secuencia que el escáner o que el random. New, cilindro. Y ahorita, igual que el random, no necesito parámetros. Ya ven que el escáner sí requiere un parámetro, tenemos que ponerle ahí system in. Ahorita no requiere parámetros. Entonces, acabamos de hacer ahorita un objeto que yo lo puedo representar de esta manera. Lo voy a poner aquí, de esta manera.
Este sería un diagrama del objeto. Entonces voy a ponerlo así. Bueno, algo así y luego, pues no sé, algo como esto. Y vamos a poner así. Este ya sería un objeto, sería una lata. Es un objeto de la clase cilindro que va a tener su radio y su altura. Y va a poder calcular el área y el volumen. ¿Sí? Pero este ya es un objeto. Yo puedo crear muchos objetos de la clase. Bueno, yo le voy a pedir a este objeto que me diga cuánto vale su área y su volumen. Lo voy a hacer aquí. Y le voy a decir, system, se lo voy a pedir y le voy a dar salida. System out. Y le voy a decir, área de la lata igual. Y al objeto lata le voy a pedir con punto, y vean cómo ya accedemos a lo que tiene dentro la clase, lo que está definido en la clase, pero aparte salen otras cosas que no definimos. Aquí están nuestros atributos, altura, radio, está calcular área, calcular volumen, pero hay otros que nosotros no pusimos y ahí están. Bueno, eso luego vamos a entender por qué aparecen de la nada, aparentemente de la nada. Bueno, pero yo ahorita lo que quiero es que me diga cuánto es el área, ¿sí? Y vamos a poner también esto para el volumen. Aquí le vamos a poner volumen. Y vamos a mandar llamar punto calcular volumen. ¿Qué resultados espero que me dé esto? Pues no creo que algo, espero un resultado así, pues de los datos que tengo aquí de prueba, porque no le hemos alimentado al objeto de nada. Ahorita si lo ejecutamos me va a decir que son 0 y 0, porque mi objeto, el objeto lata, ¿qué radio y altura tiene? Pues no le hemos puesto ningún valor. Es como si yo llego a pedir los tacos y todavía no compran, llego bien temprano, ¿verdad? Porque traigo mucha hambre, llego a las 6 de la tarde, me van a decir, no, todavía ni siquiera traemos los ingredientes. Pues los tacos ahorita pues no tienen nada. Entonces es lo mismo, no le hemos puesto los datos al objeto. Por lo tanto, ahorita traería un 0 y un 0 y por eso me da 0 en todos lados. Bueno, vamos a pedir rápidamente al usuario cuál es el radio y el volumen para más o menos hacerlo con estos datos de prueba de 3 y 14, ¿no? Entonces vamos a decirle acá al usuario final, le vamos a decir, vamos ahora sí a crear, ya no voy a decir librería escáner, variable teclado, no, voy a decir, con la clase escáner vamos a crear el objeto que se llama teclado, igual a new. Vean cómo la forma de crear los objetos es la misma, nada más que este requiere un parámetro. Y un parámetro pues es información adicional, ¿no? Y ahí está. Como esta clase no está en el proyecto, tengo que agregar la librería o el paquete donde está la clase. En el caso del cilindro no me pidió eso porque el cilindro forma parte del proyecto. Bueno, entonces todo lo que esté dentro de este paquete, aquí está cilindro, este es el archivo que estamos editando ahorita, este es el cilindro, pues todo lo que esté dentro del mismo paquete no me pide que lo agregue porque ya lo incluye. Bueno, entonces ahora le vamos a pedir al usuario cuánto valdría la base, el radio. System out. Por cierto, system es una clase, out es un objeto, nada más que son objetos que ya están definidos. Y print es un método. Y le diríamos radio de la lata. Y vamos a pedirlo en una variable que se va a llamar radio lata. Ahora, nuestro objeto teclado tiene una serie de métodos. Todos esos métodos que vemos, ya no digo funciones, son métodos,
pues están definidos en la clase Scanner. Normalmente los métodos sí los vamos a poder acceder, porque los métodos esa es la interfaz del objeto. Lo que casi nunca vamos a saber son los atributos. Esos son los que normalmente están encapsulados. Entonces, pero pues no nos interesa con que los métodos hagan su trabajo. Entonces aquí, ¿qué sería? Next in. Next es un método, no es next doble, ¿verdad? Next doble. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con la altura. Aquí le vamos a poner altura. Y vamos a declarar la variable altura. Altura de la lata. Se lo estamos pidiendo al usuario a través de un objeto de escáner, que el objeto se llama teclado, y invocando un método que se llama nextDoble. Bueno, el usuario, cuando ejecutemos esto, la idea es que me dé, ¿qué valores eran? 3 y 14, por ejemplo. Pueden ser otros, pero estábamos probando con 3 y 14. Entonces, yo al ejecutar, me va a preguntar 3 y 14, pero pues todavía no se los asignamos al objeto. Eso se los pedimos, es como si los hubiéramos ido a comprar, los ingredientes de los tacos, pero todavía no los llevamos a donde se van a hacer los tacos. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a pasarle esa información al objeto. Vamos a poner por aquí un comentario que diga, asignamos valores a los atributos del objeto lata. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a decir lata punto y vemos que tenemos acceso a radio y altura. Bueno, le voy a decir radio primero. Le vamos a asignar el radio que me dio el usuario que recogimos en la variable radio lata. Y lo mismo vamos a hacer con la altura. Lata punto altura. Le vamos a asignar la altura que le pedimos al usuario. Yo sé, pueden estar pensando, no, esto es mucho más rollo que lo que hicimos en el repaso al principio. Y sí es cierto, estamos como que haciendo más cosas, pero recordemos que pues, ahorita empezamos con problemas o simples, sencillos. Esto va a ir escalando y cada vez yo espero que nos vayamos dando cuenta de el beneficio, la ventaja de la programación orientada a objetos. Ahorita no se nota tanto porque hasta parece que trabajamos más. Bueno, entonces, ya con esto que acabamos de hacer es pasarle, aquí tenemos una variable que se llama radio lata, ¿verdad? Radio lata, y tenemos otra variable que se llama altura lata, y se la estamos pasando a los atributos del objeto. Vamos a poner aquí se lo estamos pasando, el radio se lo estamos pasando a este atributo y la altura se lo estamos pasando a este atributo. Y ya con esos valores, entonces ya puede calcular. A ver, vamos a probarlo. Era 3 y 14. No se lo estamos pasando directamente al objeto, sino a unas variables y las variables se lo están pasando al objeto. Ahí está, 320 y 395. Son los resultados que debemos tener por aquí. Nos tenemos. Bueno, aquí está nada más copia del volumen, 395.84. Y acá nos dio 395.84. O sea, para el usuario ni cuenta se da, ¿verdad? Si lo hicimos con funciones, sin funciones, con objetos, sin objetos. Este ya lo hicimos con objetos. ¿Sí? Esto es apenas el inicio. En nuestra clase le vamos a ir agregando más cosas, conceptos que vamos a ver, cosas que no son de todo desconocidas. De hecho, ya hemos manejado varios de los elementos que le vamos a agregar, ya los hemos manejado, pero de manera inconsciente. Ahora ya los vamos a conocer, de manera consciente los vamos a utilizar y aprovechar. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas?